Tenía la vida perfecta, pero lo dejé para México. Me dijeron que tenía que ser alguien en la vida. Estudios, trabajo, Londres, Dubái. Lo hice todo. Fui alguien, pero me sentí preso en una jaula de oro. Estaba completamente vacío. Porque en Inglaterra tenemos una definición muy limitada de ser alguien. Porque para mí, ser alguien en la vida no se trataba de dinero o estatus. Era vivir donde nunca estés solo, aunque estés solo. Esto es Hecho Mexa, mi viaje personal de británico a mexicano, de inglés a... ¿Sabes qué es lo que más odié escuchar creciendo en Inglaterra? I hate people. Lo decían mis compañeros del metro, de la oficina. Lo decían como si fuera algo normal. Menos los de Manchester United. Yo amo a la gente y amo estar aquí en México. Odiar es una palabra muy fuerte. Y eso en Londres me hacía raro. Me acuerdo de la primera vez que subí el tube, el metro, en Londres y intenté platicar con la persona a mi lado. Me veía como que le quería asesinar a su primogénito. Hice todo lo que me dijeron. Ya me diagnosticaron con TDAH, disléxico. Era la primera persona de ir a la universidad de mi familia. Pero aún así, gradué primero en mi generación. En Inglaterra, no era una persona muy feliz. Yo era muy extrovertido para la gente de allá. Me gustaba abrazar a la gente, tocarlos los hombros. De hecho, una vez me acuerdo un amigo me preguntó si era gay porque estaba tocando el hombro. Así es el nivel de cercanía y de tocarse que existe allá. Sobre todo cuando me mudé a Londres. Es una ciudad extremadamente fría. No pude aguantar. O sea, ver sus caras tristes y enojados me ponía a mí triste, enojado. Pero pensé, no, hay que seguir echándole ganas. Si solo puedo hacer lo que necesito para obtener este ascenso en el trabajo, si solo me puedo convertir en manager, ya, por fin voy a estar feliz. Pero no se me quitó. Cada paso me llevaba más lejos del único lugar donde había sentido realmente yo. ¿Y dónde era este lugar? Pues un año era basto para saberlo. Y en 2004 vine aquí a México de intercambio. Y me quedé en esta colonia en San Ángel porque conocí a una chica en la Universidad de Inglaterra que me invitó a quedar con su familia. O sea, yo no conocía a nadie en México y ella y su familia me abrieron las puertas. O sea, eso para mí era muy raro, eso en Inglaterra no existe. O sea, si eres niño, estás en la casa de un amigo en Inglaterra y los papás dicen, oye, ya vamos a cenar, eso es tu señal sutil para que ya te vas de la casa y sales. Y aquí en México era señal de que te sientes a la mesa. Me cocinaban todas las noches, me llevaron a conocer la ciudad, presentaron a sus amigos. Para mí era increíble. Pero era la primera vez que conocí la calidez mexicana, que no hay igual en ninguna parte del mundo. O sea, eso en Inglaterra, olvídate, imagínate invitar a un extranjero random que acabas de conocer en la uni y decirle, oye, va a venir a quedar conmigo por un mes. No. Y lo más loco es que para ustedes eso es normal, pero de donde yo vengo, eso era completamente rarísimo y me cambió la vida. Es que como la calidez mexicana, no hay nada en el mundo.
Gracias. Provecho. Muchas gracias. Hasta luego. En un año aprendí español. Aprendí las costumbres mexicanos, aprendí cómo ser un buen inmigrante, o por lo menos empecé, ahí empecé. Lola, ¿Y aquí vive? no, viene de visita. Mira, ¿de dónde es Lola? ¿Dónde vive? En Constituyente. Mira, ¿vives en Constituyentes? Órale, ¿y qué come? Verdura, tortilla, desayuno. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Inglaterra. Ay, pero pareces mexa. Pues ya llevo un ratito de aquí. Me puse a estudiar todo de la historia de México y me encantó. Este país era diferente. O sea, en Londres, siempre que conociera a alguien, me preguntaron, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? En Dubái, casi lo mismo. ¿Qué coche manejas? Como si mi valor intrínseco valiera de eso. No me gustaba. Y por lo contrario, en México, la primera pregunta siempre era, ¿de dónde eres, güero? ¿Qué tal los tacos? ¿Qué tal te gusta México? ¿Ya comiste? Y lo más importante de todo, sabía que eran preguntas genuinas, que sí les importaba la respuesta. Y ahí es cuando me dio cuenta, aquí es el lugar para mí. México es el lugar donde tengo que estar. Porque la gente, pues la neta, como la calidez mexicana, no hay dos. Y al final del año nos juntábamos todo por una fiesta de intercambio. De hecho, ahí me votaron para ser el rey del intercambio. Pero de los 50 extranjeros nos preguntaron, ¿cuáles de ustedes les gustaría quedarse toda la vida en México? De 50, o sea, alzaban la mano 2, yo y un ruso. No sé qué ha pasado con este ruso. De hecho, si está viendo, ponte en los comentarios y platicamos, amigo. Pero yo sabía que yo era distinto, porque para ellos, los demás, esto era una experiencia. O sea, una experiencia padrísima. A todos les gustó México, pero era una experiencia de un tiempo corto. Para mí era mucho más. Era mi casa y era el lugar donde quería vivir para el resto de mi vida. Durante ese año me pasaba tantas cosas que ni lo podría decir todo en este video. Pero había una noche específicamente que sí los quiero contar aparte. Unos meses después conocí a una chica y empezó a ser mi primera novia mexicana. Y ella me invitó a mi primer Navidad mexicana. Nunca había tenido una Navidad tan lleno de amor, de alegría, de risas. Me encantó, o sea, la importancia de la familia en México es algo que amo. Cuando alguien viene de una familia que para empezar es chiquito, para el segundo es fría, para ya tener 30 personas abrazándote, besándote, bailando, o sea, hasta la abuelita de 90 y pico años sacándote a bailar. O sea, he pasado navidades en Chihuahua, en Ixtapalapa, ahí en San Ángel, en muchos lados. Y eso le digo directamente a las 30, 40 familias que me han invitado a cenar a su casa durante todos esos años. O sea, realmente lo aprecio. Ustedes han sido una parte de porque yo me siento más de acá que de allá. O sea, aquí en México nunca me siento solo. Es algo realmente bello. Pero esa noche entendí algo que tardé 20 tantos años en entender. Mi papá se fue cuando yo tenía 12 años. Nunca lo volví a ver. Bueno, de hecho sí lo volví a ver 18 años después en la Ciudad de México. Pero esa es otra historia para otro día. Mi papá era un típico inglés frío. Nunca me abrazaba, nunca me decía que me amaba. Era un ex militar, un inglés frío, un serio, nunca se reía. Aquí estaba en una cena de Navidad y más que 30 personas me abrazaban. 3 de ellos me decían que me querían. O sea, es algo que solo México puede hacer. Agarrarte,
hacerte sentir parte de esta familia, de que tú perteneces de acá. Entonces, hace 20 años, hubiera dicho que ustedes los mexicanos saben cómo tratar a la gente para que se sienten en casa. Ahora lo digo, nosotros los mexicanos no tenemos que conocerte para poder tratarte como parte de la familia. Y eso es algo que me encanta. Este país no me debe nada. Soy yo el que le debe. Hay algo que empecé en mi entrevista en Choque Cultural con mi amigo Jan El Güero. Saludos, Jan. Y tiene que ver con mi cerebro. Les dije que tengo TDAH, que soy disléxico. Pues sentí que mi cerebro era un gran problema, más aún allá que acá. Pero les tengo que pintar la pintura como es. O sea, en Inglaterra todo es gris. Los edificios son gris, el cielo es gris, la comida es como beige gris. La gente habla de un tono monótono, no están gritando, o sea, no se emocionan mucho, o por lo menos no se emocionan tanto como yo me emocionaba. Entonces siempre sentí que yo estaba como afuera, yo era como el raro, el rarito. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no eres gris? ¿Por qué te gusta poner camisas de colores? Yo crecí ahí, pero nunca me encajé y nunca sabía por qué tampoco. Yo era muy extrovertido para Inglaterra. O sea, yo veía a alguien en la calle que conocía, me corría para decirles, hola, ¿cómo estás? Les quería dar un abrazo. Y decían, ay, ¿qué es este? Y algo que es muy común en Inglaterra, que no sé si ustedes saben que existe eso. Ven a alguien que conocen en la calle y fingen que no los han visto para no tener que parar a saludar. Y para mí eso era lo peor. Yo siempre quería saludar a la gente, platicar con la gente. También tenía esa tendencia de interrumpir a la gente cuando estaban hablando. Y no por mala onda, o sea, no es faltando el respeto. Es que estás tan emocionado de entrarle y agregar más a lo que ellos están diciendo que tú entras. Ese es típico TDAH, pero también es como comunicación en México. Y luego me cayó el 20. Los colores, los sonidos, el ahorita, la espontaneidad. México es un país muy TDAH friendly, o por lo menos para alguien, para mí que tiene TDAH, se siente mucho más en casa. Pero tiene que terminar mi carrera, entonces tuve que volverme a Inglaterra. Terminé la carrera, luego fui a hacer una maestría en Francia, me fui a vivir a Canadá, a Londres, a Dubái. Tardé 8 años en poder volver, pero por fin pude llegar. Pero a México fue el ex que nunca pude superar. Un año en este país me había dejado una marca tan profunda que hasta 8 años después todavía lo estaba pensando. Luego llegué a Dubái y ahí sí entendí lo que es una jaula de oro. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Había un momento específico cuando sabía que tenía que regresar a México. De hecho, cumplí años ahí en Dubái. Y me fui a un restaurante pakistaní. Estaba ahí cerca de donde vivía. Me acuerdo cuando abrías la puerta, te golpeaba el olor fuertísimo a curry. Nada más olerlo, casi ya te ahogas. Había muchísimas personas ahí, pakistaníes, hombres, siempre hombres. Había sección de familia, sección de hombres. Nunca había nadie en la de familia, siempre había alguien en el de hombres. Pero como ellos fueron a Dubái para ser alguien en la vida. Trabajaban principalmente en construcción y otras cosas. Todos se juntaron así en la mesa comiendo curry con la mano. Cricket o Bollywood siempre estaba en la tele. Y bueno, todos estaban ahí porque no tenían otro lugar que estar. Y pues yo tampoco. No hubo pastel, no hubo felicidades. Nadie en la vida sabía que era mi cumpleaños.
Y entonces pasó algo que me cambió la vida para siempre. En Dubái hay como una jerarquía de nacionalidades. Incluso te pagan según tu pasaporte y tu nacionalidad. Es un sistema realmente injusto. Pero pues es su país y así lo tienen. Si tú llegas ahí es que ya sabes cómo son las reglas, ya sabes cómo son las cosas desde antes. Y de ahí estaba mi jefe, un argeliano. Pues este güey me contrató básicamente para que yo vendiera a otra gente occidental. O sea, otros güeritos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etcétera, etcétera. Pero yo conseguí algo que él nunca pudo, vender a los locales. Aún así que su idioma nativo era el árabe, yo hablaba shue arabia, muy poco árabe, pero sí pude vender incluso una venta que valía más que todo lo que la empresa había vendido el año pasado. Estaría muy feliz conmigo, ¿verdad? Me quería chingar, no me quiso pagar mi comisión y yo vivía de comisión. De hecho, eso es algo que ni había mencionado. La mayoría de la gente ganaba increíblemente bien. Yo en Dubái tenía mi hospedaje pagado y vivía de 100% comisión. Si no vendía nada un mes, no comía. Así era mi vida y no es que yo vengo de una familia con dinero, mi familia no tiene nada, mi mamá no me podría mandar nada porque no tenía. Entonces fue mucho estrés y ya con esa venta dije, así por fin voy a poder tener un poco de estabilidad. Me mandaron lejos y en este momento dije, ¿sabes qué? Todo este lujo, todas esas cosas en Dubái, todo es falso, nadie es honesto, nadie te trata bien. Extraño México, o sea, tengo que volver ahí. Y eso fue el día que dije, no sé cómo, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Voy a hacer que vuelvo a México. Y eché todas las ganas posibles para volver. Pero sí empecé a preocuparme y decir, ¿y si el México que recordaba ya no existe? Si era puro nostalgia nada más. Pues aún así empecé a mandar mi currículo a todos los cuates del intercambio. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No porque México fuera perfecto, sino que era un lugar donde nunca estuve solo, aunque estuviera solo. Y así me salió mi primera chamba en México, en una empresa de redes sociales muy grande. Pero me hicieron trabajar mucho, 7 entrevistas después para poder entrar. Es que nunca habían contratado a un extranjero, y mucho menos a alguien que estaba del otro lado del mundo. Pero no me iba a decir que no. Y para que entiendan lo que significó para mí mi primer día. En Inglaterra, un saludo es un murmullo, es un apretón de manos solo la primera vez que vas a conocer a alguien. Y en Dubái, pues pasé un año que ni toqué una mujer. O sea, es un saludo con respeto, mano ahí en el corazón, pero nada de tocar nada. Y mi primer día en México, mis saludos eran... ¡Y hermano! Saludé más que 30 personas de beso, de abrazo, de mejilla a mejilla. Pero lo que me pegó no fue el beso. Fue que cada persona te daba 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos a veces de saludarte, mirarte a los ojos, viéndote y decir, tú eres suficiente de importante para que yo te saludo uno a uno. Tienes toda mi atención porque lo mereces. Y eso, el estar tocado, siento que es una necesidad humana. Necesitamos tocar y ser tocados. De buena onda, obviamente. Y hasta que viví en México, no entendí eso de manera natural. Nadie me pidió un CV para saludarme. Nadie me pidió cuánto ganaba para invitarme un taco. Simplemente era bienvenido. Aquí vales algo hasta que la cagues. Y supe que sí era verdad. No lo había imaginado. Sí era real. México es mi casa. La gente, la calidez, eso es lo que más amo de estar aquí en México. Y eso no se compra en ningún otro lado. Pero no nos hagamos pendejos. La comida también
es suficiente bueno para volver todo el mundo loco. Especialmente los que venimos de países donde la comida es medio X. Lo que ustedes no saben es que yo ahorita ando en un reto de solo comer tacos por 30 días. Van a verlo en otro video, pero todavía no viene. Mira esto. Amigos, mi primer taco al pastor en 2004, julio de 2004, estaba exactamente en este lugar, el Vilcito. Y me acuerdo como si fuera ayer. Salud, amigos. Sigo jurado. Nada de alcohol hasta el primer partido del mundial. Que aquí literal era talla mecánica. O sea, grasas, aceites. Aquí en la noche cerraron las cortinas y ya empezaban a hacer taquería. Adiós, taller mecánico. Hola, tacos al pastor. Mecánicos y ejecutivos compartiendo el mismo trompo. Pensé que había probado comida mexicana en Inglaterra, pero esos sizzling fajitas y guacamole, nada que ver. Luego Netflix los puso en el radar 2019 con Crónicas del Taco. Ya toda la gente de la ciudad sabía de aquí, no solo la gente del barrio como antes. Después vino 2024 Michelin para darle su rating de Bib Gourmand. ¿Qué sabe Michelin de tacos? Nada. Pero bueno, esto lo ha aumentado muchísimo. Aquí ahora son 4 trompos. 4, imagínate. Pero nos han gentrificado como otras taquerías que podríamos nombrar. Y el dueño rechazó una oferta de hacer franquicia, de poner eso en Londres, Los Ángeles, Madrid. Sigue siendo para mí uno de los mejores tacos al pastor de toda la ciudad. Pero yo también he cambiado. Mira. Y este lugar tampoco es el mismo. Pero los dos seguimos cabiendo aquí. ¿Y ustedes si lo han probado? Pónganlo en los comentarios si les gusta. O si tienen mejores pastores aún, mejor pon eso en los comentarios. Antes que cerrar, tengo que decir eso. Inglaterra me dio todo lo que Inglaterra puede dar. Oportunidades, educación, disciplina. No quiero hablar mal de Inglaterra. Todo lo que me trajo aquí el día de hoy, toda mi información está allá. Pero México me dio alma. Yo realmente siento que hay un país para cada persona y cada personalidad. Y algunos nacen en el país equivocado. Incluso hay algunos mexicanos viendo este video ahorita que tú estarías mejor en Inglaterra, pero yo no, yo mejor aquí. Porque al final del día, todas esas cortesías, los abrazos de la gente, tu casa, ya comiste, el sentir de que importas, el sentir de que nunca estás solo, aunque estés solo, porque a nivel profundo, a nivel las cosas que importen, a nivel corazón y alma, sentí que aquí siempre pertenecía, aunque nací en otro lado. Y esto solo es el comienzo de esta historia de Hecho Mexa. Dale click aquí para ver el próximo video, ya cuando sale muy pronto después de esta.